Hola chicos, bienvenidos a Pensum. Vamos con la unidad 6, termoquímica, ejercicios para resolver en clase. El cambio de estado de líquido a vapor se conoce como ebullición. También podría ser evaporación, ambos son cambios de estado de líquido a vapor, pero la ebullición se da bruscamente, rápidamente. La evaporación es un proceso lento. La ebullición se da por aplicación de energía o por alto grado calórico. La evaporación, en cambio, se da por diferencia de humedades, diferencias de presiones. Bien, vamos con el 2. El cambio de estado brusco del líquido a vapor debido a la aplicación de energía se denomina ebullición. Acabamos de hablar de eso. 3. El paso de una sustancia de sólido a gas sin pasar por líquido recibe el nombre de sublimación. Si el cambio es de sólido a líquido, es fusión, también lo llaman licuación. Bien, de líquido a gas, ya dijimos que puede ser ebullición o evaporación dependiendo de las condiciones. De gas a líquido sería condensación. Bien, de líquido a sólido es congelación o solidificación. Y de gas a sólido sin pasar por líquido es resublimación o sublimación inversa. Bien, vamos con la pregunta número 4. Para fundir una sustancia se debe: opción A, aumentar la temperatura, es válida. La B también dice aumentar la temperatura. C y D hablan de disminuir la temperatura. No, para fundir una sustancia yo debo calentarla. Entonces debo aumentar la temperatura. Vamos a ver qué más dicen. Una dice disminuir la presión y la otra dice aumentar la presión. Efectivamente, si ustedes disminuyen la presión, descomprimen, están facilitando el paso de sólido a líquido porque le están permitiendo a las moléculas más espacio para movilizarse. Entonces, para fundir una sustancia se debe o aumentar la temperatura o disminuir la presión, que sería la opción A. 5. Cuando el número de moléculas, tanto de gas como de líquido, se mantiene constante para un líquido volátil en un sistema cerrado, se habla de equilibrio líquido-vapor. 6. Cuando la variación de entalpía es positiva, la variación de entalpía es el delta H. Si el delta H es positivo, la reacción es endotérmica. Es una reacción que absorbe calor, absorbe energía. Si el delta H fuera negativo, la reacción sería exotérmica. 7. La espontaneidad de una reacción química viene dada en función de delta G negativo. Si el delta G es negativo, la reacción es espontánea, y si el delta G es positivo, la reacción es inducida, no espontánea. 8. El grado de desorden de un sistema viene dado por el valor de entropía. La entropía mide el desorden molecular. Vamos a ver las opciones. A, calor con respecto a la temperatura, puede ser. B, energía libre, no. Entalpía, entropía y energía libre son conceptos diferentes, por ende quedan descartadas la B y la D. C, temperatura con respecto a entropía. Temperatura con respecto a entropía sería dividir la temperatura entre la entropía. La entropía es delta S y eso no puede ser entropía. Por ende, por descarte, la opción correcta sería la opción A. De hecho, esa es la fórmula de entropía. Calor dividido entre delta T, entre temperatura. Bien, vamos con el ejercicio número 9. Para fundir 2 gramos de agua se requiere 160 calorías. El calor molar de fusión de esta sustancia es... Bien, si no sabemos la fórmula, lo podemos sacar por las unidades. Todas las unidades hablan de kilocalorías entre mol. Entonces, para tener el calor molar, necesitamos dividir el calor entre los moles. El calor nos lo dan en calorías y todas las opciones están en kilocalorías. Por ende, debo dividirlo entre 1000. Sería 0,160 kilocalorías. Y ahora necesitamos los moles. Me están dando 2 gramos de agua. Vamos con los moles. Los moles serían la masa dividida entre el peso molecular del agua. La masa nos están diciendo que es 2 gramos y el peso molecular del agua deberíamos sabernos que es 18. Si no lo sabemos, pues lo calculamos. Cada oxígeno tiene una masa atómica de 16 y cada hidrógeno tiene una masa atómica de 1. 1 por 2, 2 más 16 daría 18. De todas formas, las masas atómicas son datos. Si simplificamos, nos quedaría
1/9. Podemos dividir o podemos sustituir directamente así en el calor y usamos la doble C. Completamos con el 1 que hace falta, hacemos la doble C y multiplicamos. Eso nos daría la opción A, 1,44 kilocalorías sobre mol. Vamos ahora con el ejercicio 10. Al poner en contacto 18 gramos de agua a 298 Kelvin con un trozo de zinc de 100 gramos que se encuentra a 27 grados centígrados, la temperatura que alcanza el sistema, sabiendo que el calor específico del zinc es 0,09 calorías sobre gramos grados centígrados, es, bueno, también debemos conocer el calor específico del agua, que es una caloría sobre gramos grados centígrados. Vamos a resolver el ejercicio 10. Una opción es usar la fórmula que dice que el calor desprendido por una sustancia es igual al calor que absorbe la otra sustancia. Todo el calor que una sustancia desprende, la otra lo va a absorber. El calor no se pierde. Pero el calor desprendido se asume que es negativo y el calor absorbido es positivo. Por ende, esta fórmula no coincide en signos. Entonces colocamos un menos delante del calor desprendido para que menos por menos nos dé más, que es el signo del calor absorbido. Y usamos la fórmula. Calor desprendido sería masa del que desprende por calor específico del que desprende por variación de temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial del que desprende. A la temperatura final la llamo temperatura de equilibrio porque recordemos que al poner dos cuerpos en contacto con diferentes temperaturas, el de mayor temperatura le va a ceder calor al de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico. Del otro lado tendríamos la masa del que absorbe por el calor específico del que absorbe por la variación de temperatura del que absorbe. Bien, tenemos todos los datos, podemos sustituir y podemos despejar. Sin embargo, no vale la pena sacar esa cuenta, porque debemos recordar que si tenemos dos cuerpos a diferentes temperaturas, el que está más caliente le da calor al que está menos caliente. Entonces, tenemos un cuerpo que está a 298 Kelvin. Y tenemos un cuerpo que está a 27 grados centígrados, que al sumarle 273 nos daría 300 Kelvin. Entonces, el de 300 está más caliente, por ende le va a ceder calor al que está a 298. Eso significa que la temperatura del de 300 Kelvin va a disminuir y la temperatura del que está a 298 va a aumentar, alcanzando un valor de equilibrio que debe estar entre 298 y 300. La única opción que está dentro de ese rango es la opción A. Entonces, básicamente, la temperatura de equilibrio siempre debe estar comprendida entre las dos temperaturas iniciales. Esa es una forma de descartar o, si sacamos la cuenta, de saber si el resultado que nos dio es lógico. Bien, vamos ahora con el ejercicio número 11. Si se sabe que el calor de combustión de la sacarosa sólida, y nos dan el peso molecular, es 1349,57 kilocalorías sobre mol, la cantidad de calor que se producirá al quemar 15 gramos de la misma es... Si nos fijamos, el dato de 1350 aproximadamente kilocalorías sobre mol es un calor molar. Por ende, podemos usar la fórmula de calor molar que vimos antes, o podemos usar una regla de 3, como ustedes prefieran. Podemos interpretar entonces 1350 aproximadamente kilocalorías es lo que necesitamos para un mol. Y tenemos 15 gramos, pero entonces deberíamos trabajar en moles. También tenemos la masa molar, entonces vamos a calcular los moles. Sería 15 entre 342. Pero si nos fijamos en las opciones, son inferior a tanto, superior a tanto, no tenemos que ser tan cuidadosos. Podemos aproximar el 342 a un número que podamos simplificar con el 15 para que se nos haga más fácil. Podría ser 345. Entonces veamos, 15 entre 15 da 1. 34 entre 15 daría 2, quedaría el 4, 45 entre 15 sería 3. Y aquí podríamos usar un 23avo de mol. ¿Cuánto será? Resolvemos la regla de 3 y nos quedaría 1350 entre 23 kilocalorías. Porque los moles se eliminan.
Esta división da aproximadamente 58 kilocalorías. Entonces, evaluando las opciones, vemos que sería superior a 50 kilocalorías. Vamos ahora con la pregunta número 12. La masa de agua expresada en kilogramos que se puede calentar de 20 a 100 grados centígrados, disponiendo de 224 litros de metano en condiciones normales, sabiendo que el calor de combustión de este gas corresponde a 213 kilocalorías sobre mol, equivale a... Bien, quiere decir que el metano, cuando se quema, porque la combustión es un proceso en que el metano se quema, va a desprender 213 kilocalorías cada mol. Y ese calor lo vamos a usar para calentar el agua. Entonces, 213 kilocalorías implican un mol. ¿Cuántos moles tenemos de metano si tenemos 224 litros? Recordemos que un mol es 22,4 litros. Por ende, 224 litros deben ser 10 moles. Manteniendo la proporción, está multiplicado por 10, esto nos daría 2130 kilocalorías que desprende el metano. Entonces, como calor es masa por calor específico, por variación de temperatura, entonces sustituimos y despejamos. El calor es 2130 kilocalorías. El calor específico del agua es una caloría sobre gramo por grado centígrado y la variación de temperatura de 20 a 100 es de 80 grados centígrados. De aquí podemos obtener la masa. Pero tenemos un problema con las unidades. Esta está en kilocalorías y esta está en calorías. Podríamos hacer la conversión de unidades de kilocalorías a calorías. Grados centígrados se me eliminaría, obtendríamos la masa en gramos y luego la llevaríamos a kilogramos, puesto que nos la piden en kilogramos. O podemos valernos del cociente calorías sobre gramos y decir que esto es lo mismo que kilocalorías sobre kilogramos. Cuando es un cociente podemos ponerle el mismo prefijo tanto al numerador como al denominador y no se altera el resultado. Con eso eliminaríamos kilocalorías con kilocalorías y la respuesta la obtendríamos directamente en kilogramos. También podemos simplificar los ceros y tenemos que dividir 213 entre 8. Podemos hacerlo por descarte si no queremos hacer la división. ¿Dará menor que 10? No, porque 8 por 10 daría 80, queda descartada. Menor que 1 no puede ser. Superior a 100, 100 por 8 daría 800, no. Superior a 20, 20 por 8 da 160, sí, es superior a 20. Vamos con la pregunta número 13. Sabiendo que N más O da NO y tomando en cuenta que un medio de nitrógeno gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso nos da NO, nos dan las kilocalorías y luego nos dan otras dos reacciones en las que N pasa a un medio de N2 y un medio de O2 pasa a O, también nos dan las kilocalorías. Nos piden el calor molar de formación del NO. Bien, este tipo de enunciado corresponde con la ley de Hess. Vamos a aplicar la ley de Hess. Nosotros queremos obtener la reacción N más O produce NO. Y tenemos otras tres reacciones. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar en cuál de esas reacciones aparece la N, la cual la necesitamos del lado izquierdo de la reacción en los reactivos y necesitamos que su coeficiente estequiométrico sea 1. Entonces, en estas reacciones, si aparece del lado derecho, hay que invertir la reacción y se le cambia el signo a las entalpías. Si aparece en el mismo lado donde debe estar, pues lo dejamos así y mantenemos el signo de la entalpía. Si la N necesita un coeficiente de 1 aquí y aquí aparece con un coeficiente de 1/2 supongamos que esa fuera la reacción, habría que multiplicar por 2 para pasar al coeficiente de 1, entonces la entalpía también se multiplicaría por 2. Bien, vamos ahora a ver. N está ubicado en esta reacción, está con el mismo coeficiente estequiométrico y del lado izquierdo, o sea que esa primera reacción queda igualita. Ese sería N produce 1/2 de N2 y la entalpía se mantiene en menos 113,8 kilocalorías. Vamos a buscar ahora el oxígeno. El oxígeno está presente en esta reacción, pero está del lado derecho y lo necesitamos del lado izquierdo.
Por ende, esta reacción hay que invertirla. Y al invertirla le vamos a cambiar el signo a la entalpía. Entonces, el oxígeno pasa a 1/2 de O2 y la entalpía pasa de 59,6 a menos 59,6 kilocalorías. Y luego estamos buscando el NO, que debe estar del lado derecho de la reacción. Efectivamente aparece del lado derecho de la reacción y tiene el mismo coeficiente estequiométrico 1 en cada caso. Entonces esa la copiamos igualita. 1/2 de N2 más 1/2 de O2 nos va a producir NO con una entalpía de menos 21,6 kilocalorías, la cual no va a cambiar. Ahora sumamos las tres reacciones, como si fuera una ecuación común y corriente de matemática. Si los dos que son términos semejantes están del mismo lado, se suman, y si están de lados contrarios, se restan. Entonces, este 1/2 de N2 se puede simplificar con este 1/2 de N2, y este 1/2 de O2 se va a simplificar con este 1/2 de O2, y obtenemos N más O, producen NO, que es exactamente lo que nos estaban pidiendo aquí, en el enunciado. Por ende, ya que obtuvimos lo que necesitábamos, sumamos todas las entalpías, y ese resultado es la entalpía de formación de esta reacción. Bien, vamos a ver. Esta suma obviamente nos va a dar negativo, por ende las opciones B y D quedan descartadas. Nos irá a dar 100 y pico, casi 200 o 500 y pico. Bueno, 114 más 60 aproximadamente más 21 no nos puede dar 500 y pico, por ende la opción correcta tiene que ser la opción A. Vamos ahora con la pregunta número 14. Bien, el carbonato de calcio sólido se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono gaseoso, siendo las entalpías de formación de estos compuestos y más los valores de entalpía respectivamente. La reacción es, tenemos que escribir la reacción. Entonces, calcio y carbonato, que sería el CO3. Ambos tienen número de oxidación 2, por ende se simplifican al hacer el intercambio. Me dicen que se descompone en óxido de calcio y en dióxido de carbono gaseoso. Tenemos que balancear. De cada lado hay un calcio, en cada miembro hay un carbono y en cada miembro hay 3 oxígenos, ya está balanceada. Luego me hablan de que la entalpía de 288,45 es la primera, del primero que nos nombraron. Luego nos nombraron el óxido de calcio, que sería 151,99. Y luego 94,06 el dióxido de carbono. Estas son las entalpías. Bien, si me dan las entalpías, yo puedo calcular es la variación de entalpía de la reacción, que sería la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactantes. Entonces, usando la fórmula, nos quedaría 151,99, que vamos a aproximar a 152, más 94, menos los reactantes, que sería 288. Nosotros no queremos saber exactamente cuánto da, lo que necesitamos es solamente el signo, si es positivo o si es negativo. Entonces, 150 y 90 daría 240, menos 280 da negativo. Que la entalpía sea negativa significa que la reacción es exotérmica. Bien. Si la entalpía fuera positiva, sería endotérmica. Y para saber si es espontánea o no espontánea, me tendrían que haber dado G, la energía libre. Un cuidado que debemos tener aquí es que estos valores debieron haber sido multiplicados por los coeficientes estequiométricos, que en este caso eran 1. Entonces supongamos que este es 1. Aquí este también era 1 y este también era 1. Entonces el 152 debió haber sido multiplicado por 1, el 94 también por 1 y el 288 también por 1. Como 1 es el elemento neutro, no lo usé en la multiplicación, pero debemos estar pendientes que si hubiésemos tenido otros coeficientes estequiométricos, sí hubiésemos tenido que hacer la multiplicación. Vamos ahora con la pregunta número 15, que dice: en la siguiente reacción tenemos amoníaco, esta vez sí nos dieron la reacción, más oxígeno produciendo el NO2 y produciendo agua.
Y esta vez nos dan los valores de energía libre. Vamos a usar valores aproximados. El amoníaco es aproximadamente menos 17, el dióxido de nitrógeno sería aproximadamente 52, el agua es menos 237, eliminando los decimales. El oxígeno no nos lo dan porque es 0. Ahora debemos proceder al balanceo. En cada miembro tenemos un nitrógeno. Hidrógenos tenemos 3 de un lado, 2 del otro. Entonces intercambiamos coeficientes y ahora tenemos 6 de cada lado. Ahora tenemos 2 nitrógenos. Y oxígenos del lado derecho tenemos 4 y 3, 7. Por ende aquí debemos colocar 7 medios para que 7 medios por 2 se simplifiquen y nos dé 7. Entonces, ahora que tenemos esto balanceado, procedemos a escribir la fórmula de la variación de energía libre, que es igualita a la de la entalpía, pero con energías libres. Entonces tendríamos 2 por 52 más 3 por menos 237 en los productos, menos la de los reactivos, que sería 2 por menos 17. Entonces, esto es aproximadamente 100. 3 por 200 y pico da más de 600 y esto da 34, menos por menos da más. Obviamente este resultado va a dar negativo porque predomina esta multiplicación y al ser la energía libre negativa, el proceso es espontáneo. Por ende sería la opción A. Vamos ahora con la pregunta número 16. La cantidad de calorías necesarias para aumentar la temperatura de 20 gramos de agua desde 15 hasta vapor, sabiendo que el calor de vaporización del agua es 540 calorías sobre gramos, es, bien, hacemos la gráfica. Aquí la temperatura estaría dada en grados centígrados. Sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, pues me piden llevarlo a vapor, y nos dicen que la temperatura inicial es 15. Entonces tendríamos que suministrar un primer calor para calentar el agua desde 15 hasta 100, y luego en 100 que está líquido tendremos que suministrar calor para llevarlo hasta la fase de vapor. Por ende son 2 calores involucrados en el proceso. El calor 1 viene dado por la fórmula mc delta T y el calor 2 viene dado por un cambio de estado, sería masa por el calor de vaporización. Entonces calor 1, la masa es 20, el calor específico del agua debemos sabernoslo, 1 caloría sobre grados centígrados, y el cambio de temperatura de 15 a 100 sería 85 grados centígrados. El calor 2, la masa sería 20 y el calor de vaporización nos dicen que es 540. Hacemos las multiplicaciones, 2 por 85 sería 170, colocamos el 0 al final, 2 por 54 sería 108 y tenemos 2 ceros al final, y esa suma nos daría 12.500 calorías, que sería la opción C. Y finalmente el 17. El calor específico del benceno es 0,47 calorías sobre grados centígrados. Su temperatura de fusión 6 grados centígrados, su calor de fusión 30 calorías sobre gramos. Si se tiene 50 gramos de esta sustancia a 26 grados centígrados, la cantidad de calor que se debe retirar para solidificarla es, bien, dibujamos nuestra curva. Estamos a 26 grados centígrados y que es estado líquido y la queremos pasar a estado sólido, por ende debemos enfriar, debemos retirar calor. El cambio de estado en el caso del benceno nos dicen que se da a 6 grados centígrados, que es su temperatura de fusión, y seguimos retirando calor para solidificar. Bien, entonces aquí también tenemos 2 calores, al igual que en el ejercicio anterior. Calor 1 sería la masa del benceno, que nos dicen que son 50 gramos, por el calor específico del benceno, que son 0,47, por el cambio de temperatura de 26 a 6. Como la final es 6, 6 menos 26 da menos 20. Y es lógico que este calor nos dé negativo porque es un calor que estamos retirando. Podemos entonces correr la coma 2 espacios porque tenemos 2 ceros y luego multiplicamos 5 por 2, 10, 10 por 47 daría 470 calorías negativas. Ok, vamos con el calor 2. La masa es 50 por el calor del cambio de estado. Nos dicen que el calor de fusión es 30 y esta vez el cambio de estado no es de sólido a líquido, sino de líquido a sólido, es contrario, o sea que debe ser menos 30. 5 por 3 daría 15. Tenemos 2 ceros, da menos 1500. Signos iguales se suman y nos daría 1970 calorías que vamos a
retirar. Como la pregunta dice específicamente retirar, no debo copiar el signo y entonces sería la opción C.